Bueno, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Les comento que hoy día tenemos un paréntesis especial, hoy y el próximo domingo, porque como iglesia vamos a tener un tiempo el 15 de octubre para poder escoger nuevos oficiales, ¿ok? En este caso, diáconos. Entonces vamos a hacer un paréntesis y en relación a ese paréntesis les quiero invitar a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre el ministerio diaconal. Hechos capítulo 6. Si usted no trajo Biblia, tome su celular y en Google coloque Hechos 6. Le va a salir una primera opción, le hace clic y le aparece el texto. ¿Ya? Así que está simple, todos podemos participar. Hechos 6. Vamos a leer en la versión Reina Valera del año 60, por si acaso. Hechos 6, del 1 al 7. ¿Me acompañan en una oración antes de leer el texto? Te damos muchas gracias, Señor, por este día en tu presencia, por este día de buscarte, por este día de traer en este culto nuestro corazón a ti, alabarte, pedirte perdón por nuestros pecados, recibir tu perdón, cantarte, ofrendarte. Todo viene de ti, todo fue creado por ti, para tu gloria y también para nuestra satisfacción, para nuestro beneficio, y te alabamos, reconocemos tu amor paternal en eso. Y también al abrir tu palabra, reconocemos que hay un propósito tremendamente beneficioso para cada uno de nosotros, de ser instruidos por ti en cada detalle de la vida. Gracias, Señor. Y al leer este texto y al exponerlo, pedimos tu bendición para que tú nos ayudes a ver la vida desde tu mirada, como tú crees que es mejor para nosotros. Gracias por eso, que todos tengamos un corazón abierto a ser enseñados en ese sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, leámoslo de forma alternada, ¿les parece? Para que participemos. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así por delante, y el 7 lo leemos todos. ¿Ya? Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Todos juntos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Perfecto, perfecto. Bueno, permítanme hacer algunas observaciones preliminares que son importantes, súper importantes. Este texto obviamente habla sobre la elección de liderazgo y esto conlleva, subyace a este tema muchas cosas que son muy relevantes, yo pienso, de ser acentuadas. Como número 1, es súper importante acentuar que las Escrituras nos enseñan respecto de la relevancia de la institucionalidad en la vivencia de la fe. Eso como a modo preliminar.
¿Por qué hago esta afirmación y esta observación? Porque a muchos de nosotros y a muchos que están afuera, ¿cierto? Les gustaría vivir una fe libre, ¿ok? Una fe en el Señor Jesús sincera, seguir a Jesús claramente. Muchos reconocen a nivel cultural, transversalmente en la sociedad, que Jesús fue un gran líder, un gran maestro, incluso se afirman que Jesús fue el Hijo de Dios, y muchos alegan, ¿cierto?, que su fe privada, individual, es suficiente y ellos tienen derecho, y todos tenemos derecho, a vivirla de manera libre, particular, en nuestras casas, como nosotros queramos, porque al final Dios conoce la honestidad de nuestro corazón. ¿Usted ha escuchado eso? Está bien. Pero la Escritura nos enseña que Dios, en su plan de toda la historia, Él ha querido, a Él le plugo, ¿ok?, establecer la iglesia de manera formal. Y no se puede huir de esa realidad. Las iglesias podrán, a través de la historia, haberlo hecho pésimo, podrán haberse levantado instituciones que lo han hecho pésimo, ¿cierto? Personas de pésimo testimonio que en vez de alentar la fe de la gente la desestimulan. Eso está bien, perfecto, lo podemos admitir y podemos arrepentirnos. Si tenemos parte en eso, maravilloso, pero el hecho puntual que trasciende es que Dios quiere que su iglesia se maneje de manera formal. Y aquí nosotros tenemos un hecho en donde la iglesia está en una situación en donde se vio forzada, ¿cierto? Y vamos a hablar de eso más adelante, de este fuerce, de que en la historia pasan muchas cosas que colocan a la iglesia en una situación en donde se debe tomar una decisión, ¿ok? Y acá la decisión fue que además de estos 12 apóstoles que estaban dirigiendo a la iglesia en aquel momento de la historia, se sumaran estos 7 diáconos. Y eso obviamente da para pensar, porque obviamente hay una intención, una formalidad por detrás que debemos acentuar. ¿Ok? Entonces, las iglesias libres no son bíblicas. ¿Ok? Puedes vivirlo un rato, ¿sí? Jugar ahí en el columpio y en el resbalín de la plaza espiritual, un ratito, está bien, pero tienes que crecer. Y para crecer en la fe, tenemos que entender que Dios nos llama a desarrollar nuestra fe en un contexto en donde los líderes deben ser escogidos formalmente y la fe debe ser vivida en un círculo formal. Eso a largo plazo trae más beneficios que problemas, aunque el testimonio sea pésimo por un periodo de tiempo. Punto 1, observación preliminar número 1. 2. La relevancia de que la iglesia sea dirigida y servida por gente piadosa que busca al Señor en contraste con ¿qué? Aquí anoté. En contraste, si ustedes ven el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar que esa iglesia que está ahí encapsulada, que está creciendo, que se está formando en el Antiguo Testamento, que era la nación de Israel, estaba todo junto en aquella época. La iglesia no tenía esta forma orgánica que tenemos hoy día, que es, digamos, de muchas naciones, por todas partes diseminadas, sino más bien estaban restringidos a un espacio, a un tiempo, a un territorio. Era una nación, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que por mucho tiempo esta nación sufrió bajo el liderazgo de gente impiedosa, que no tenía piedad. Por ejemplo, el tiempo de los jueces de Israel. Si ustedes leen la Escritura, se van a dar cuenta que el eslogan de ese libro es que en ese tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se levantaban personajes, ¿cierto? Muchos libertadores que eran piadosos, pero otros que no eran tanto. Y sobre todo en el periodo de los reyes, vimos la semana pasada en el sermón, que cuando un rey se desvía, afecta todo, lo afecta todo. Entonces aquí hay un énfasis, si ustedes se fijaron en el texto, de que estas personas que van a liderar la iglesia deben ser personas piadosas. Entonces hay un énfasis de eso, ¿ok? La vida se da en un círculo de formalidad, pero la dirección la deben ejercer personas que sí tienen piedad en el corazón, ¿ok? Que desarrollan humildad en sus vidas. Son personas, bueno, ahí van a ver algunas características que vamos a conversar después, ¿ya? Pero la piedad está allí a flor de piel en el texto y eso también es importante reconocerlo. Por lo tanto, cuando tú te encuentras delante de una iglesia, delante de una institución que no tiene gente piadosa allá adelante, pues bien, no es el modelo bíblico, ¿ok? Y a veces nosotros nos enrabiamos, ¿cierto? Porque a veces las iglesias son dirigidas por personas incompetentes,
personas con pecados, personas hipócritas, personas con doble estándar, y nos da rabia y nos alejamos, y muchos se alejan de las iglesias por esa razón, pero tenemos que entender que Dios no ha mandado que sea así. No hay ninguna responsabilidad, ninguna iglesia está ordenada a mantener en el liderazgo a gente de ese tipo, digamos. ¿Ok? Al contrario, el mandato es a sacarla, porque el mandato es a que los dirigentes se mantengan viviendo en piedad. Afirmación preliminar número 2. 3. Muchas personas se quejan por los presbíteros y los diáconos de las iglesias. Yo me he quejado muchas veces. ¿Ok? Pero la gente olvida que ellos mismos escogieron a esa gente. De allí la importancia de que hagamos un paréntesis y hablemos de estas cosas y que no presupongamos que esto es algo sabido. Porque hay una responsabilidad. Aquí el texto habla de que se buscaron personas, es decir, la gente se puso de acuerdo, buscó a esa gente, las propusieron, tienen que haberla escogido de alguna forma, ¿ok? Los apóstoles delegan esa función allí a las multitudes, a la iglesia, y ellos escogieron. Hay unos parámetros ahí. Nosotros también, cada iglesia local, tiene la oportunidad de escoger a su liderazgo. Pues bien, acá somos exhortados a hacerlo bien, para que después no estemos alegando. ¿Ok? Vamos a hablar más después de eso, pero fíjense ustedes que es súper fácil escoger a alguien, pero ¿cómo lo sacamos después? Se hace mal la pega. Es sufrimiento por harto tiempo. Entonces, ahí la importancia de que más que andar pelando, ¿cierto? Y más que andar refunfuñando porque la gente no se la pega, bueno, ahora usted tiene la opción de escoger gente adecuada. Hacerlo bien. Perfecto, vamos al texto, ¿ok? Vamos a hacer algunas observaciones allí que el texto realiza. Lo primero que es importante entender es que nosotros creemos y entendemos de que este texto habla sobre la institución del diaconado, ¿ok? Punto 1. Pero si ustedes se fijan, hay que reconocer que el texto en ninguna parte dice que se escogieron diáconos. ¿O lo dice? Así, diácono, ¿dice eso o no? No lo dice. Pero ¿de dónde sacamos esta idea entonces? Ahí es importante entrar en el texto y verlo, veámoslo. ¿Ya? Lo primero que, claro, la palabra diácono no está acá, pero en el verso 2, fíjense ustedes que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir. La palabra servir ahí es diáconos, ¿ok? Es para servir, la palabra es diácono, esa es la palabra en griego, ¿ok? Pero no es la única que aparece en el texto. Si ustedes van al verso 1, fíjense que la Reina Valera dice distribución diaria. ¿Se fijan ahí o no? ¿Sí? Dice que hubo un problema, ¿cierto? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra que se tradujo acá como distribución es servir, es diácono. O sea, hubo un problema en la diaconía, en el servicio, en la administración diaria. Fíjense el contexto cómo va tomando forma, ¿ok? La idea es que se está escogiendo gente, ¿para qué? Para servir, ¿ok? Para ser diácono, ¿cierto? Para cumplir el ejercicio del diaconado. Esa es la idea. Perfecto. Fíjense otra cosa que es importante en el verso 4. Se indica que los apóstoles van a persistir en otro servicio, en el ministerio de la palabra. Ven el verso 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el... Esa palabra ministerio es diácono. Entonces acá se habla de que hay, en la iglesia, formalmente hablando, hay dos tipos de servicio. El servicio a través de la palabra y el servicio a través de la atención de las necesidades físicas, puntuales, objetivas que las comunidades van teniendo. ¿Se fijan? Entonces, pero acá se está cogiendo un diácono, un servidor exclusivo para este segundo tipo de necesidad. ¿Ok? Maravilloso. Y lo último que también quiero acentuar es que acá no se está escogiendo simplemente a alguien para que lo haga, sino que se está escogiendo de manera formal, porque estas personas que se escogen son llamadas después, y fíjense ustedes que se les imponen las manos. ¿Ok? Entonces aquí se está eligiendo a gente para que formalmente, con autoridad, ejerza una labor de servicio en la comunidad. Por lo tanto,
la idea de que acá se está instituyendo el diaconado, ¿cierto?, se desprende de estas afirmaciones y del uso de la palabra. Cada vez que se va a hablar de la acción que está trayendo la necesidad de escoger personas, esa palabra es diáconos. Perfecto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la elección de los diáconos? ¿Ok? Y está en el verso 1. Dice que hubo, ¿qué cosa en el verso 1? Murmuración. ¿Quién se puso a murmurar? Se puso a murmurar la gente, dice los griegos, contra los hebreos. ¿Por qué razón? Porque las viudas de aquellos eran desatendidas. Esa es la razón, estaban siendo postergadas, ¿cierto? Pues desatendidas en relación a las hebreas, las griegas en relación a las hebreas. Y aquí tenemos que notar el contexto. Estamos recién en el capítulo 6 de Hechos, y para los que nos están acompañando por primera vez y no tienen la costumbre de leer la Biblia, es importante señalar que el libro de Hechos es el libro que narra, ¿cierto?, el surgimiento de la iglesia más formalmente luego de que Jesús resucitara. Es decir, Jesús resucitó, ¿cierto? Se les ordenó a un grupo de creyentes que se permanecieran en oración, y luego el Señor dice que descendió con su Espíritu Santo, los llenó de poder, y desde ahí en adelante empezó una expansión de la iglesia. Pues bien, ese primer grupo, antes de la predicación de Pedro, era de 120 personas, más los 12. O sea, era una iglesia local pequeña, ¿ok? Un poquito más grande que esta. O sea, poquita gente, ¿ok? Esa era la iglesia inicial. Entonces, y fíjense ustedes que en esa iglesia inicial tenía 12 líderes para ese grupo. Todo bien. O sea, 12 apóstoles que habían estado con Jesús para un grupo de 120 personas. O sea, 1 a 10. Espectacular. O sea, puro grupo pequeño habían ahí. ¿Ya? Entonces era súper simple la cosa. Pero a Pedro un día, maravilloso, se le ocurre predicar. Hoy estoy aburrido hoy día. Somos muy pocos, prediquemos. Y se convierte en 3.000 personas. Y al parecer 3.000 varones. O sea, ponte tú, mucha gente. Porque en esa época venía mucha gente de varias naciones a la fiesta a una fiesta judía, ¿cierto? Y estaba llena la ciudad de gente extranjera. Y ocurre que Pedro predica, se convierte la gente, y de la noche a la mañana de 132 personas, ¿ya? La iglesia pasó a tener, no tengo idea, más de, no sé, entre 3.000 y 5.000 personas seguramente. Mucha gente había en la iglesia. Y estos 12 apóstoles continuaban a hacerse cargo de toda la problemática. Entonces ya no era 1 a 10, digamos, ¿cierto? Era 1 a 500 más o menos. Entonces ya obviamente empezó a quedar difícil. ¿Ok? Entonces hubo un desorden natural que se produjo por medio del crecimiento de la iglesia. Y como el encuentro con el Señor Jesucristo fue algo tan marcante en esos días, muchas personas que venían de otras partes decidieron quedarse en Jerusalén. Entonces se produjo el problema. Y como se deciden quedar, los apóstoles dicen, perfecto chiquillos, ofrendemos para que mantengamos a la gente, porque esta gente hay que darle de comida, ¿cierto? Mientras nos adaptamos hay que ver cómo nos acomodamos, y entonces la gente empieza a vender sus propiedades, todo lo que tenían, para traerlo a los pies de los apóstoles, para que ellos pudieran administrar eso y poder atender a esas multitudes. Es dentro de ese esquema que se encaja en la historia de Ananías y Zafira, ya para aquellos que van a leer después un poco más. Si no me equivoco, capítulo 5. ¿Ya? Entonces, está el caos, ¿ok? Y se produce entonces la tensión, ¿ok? Los apóstoles están administrando un montón de situaciones complejas ahora. No solamente tienen que preocuparse de orar, no solamente tienen que predicar, tienen que enseñar la palabra, tienen que ver todos los problemas que están ocurriendo. Así que llegó un momento en donde obviamente no se daba cuenta de esto. ¿Y cuál fue la solución? Punto 3 del sermón. ¿Cuál fue la solución de esto? ¿Ya? Y aquí una observación que hace un profesor que tuve en el seminario, ¿ok? Y que es importante ver que las tensiones en la iglesia, ¿sí?, son las que producen muchas veces estos cambios, estas inflexiones en la historia que traen estas cosas buenas, como por ejemplo en este caso la institución de los diáconos, ¿ok? ¿Qué tipo de tensiones? En este caso la tensión material, la tensión de gente necesitada, la tensión de atender a la gente carente, a la gente que estaba allí y que no tenía dónde dormir, que no tenía cómo alimentarse. Entonces esa situación produjo que se establecieran los diáconos y hoy día nosotros heredamos, ¿cierto?, esa institución y que hoy día nos hace bien y nos ayuda a organizarnos. Pero otras cosas también pasaron en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la Trinidad como concepto teológico tampoco está en la Escritura.
o alguien encontró un texto que diga la Trinidad. No existe, ¿ya? La Trinidad fue una formulación, una respuesta que la iglesia, la historia de la iglesia se formuló. ¿Por qué? Porque habían personas atacando la divinidad de Cristo, atacando la idea de que Cristo con el Padre sean uno en esencia y que el Espíritu Santo también fuera parte de aquello. Entonces la iglesia tuvo que reunirse, tuvo que parar de hacer lo que venía haciendo para decir, chuta, tenemos que responderle a esta gente hereje que está tratando de desconstruirnos la fe, y se pusieron de acuerdo a hacer un concilio y postular la idea de la Trinidad. Lo mismo pasa con la divinidad de Cristo, lo mismo pasa con el canon bíblico. Ya era natural leer las cartas, leer los textos, era natural para las iglesias abrir la Biblia, no había Biblia, los papiros, ¿ok? Y los textos que andaban por ahí, pero todo el mundo los reconocía como autoritativos, pero hubo un punto en donde también se empezó a atacar la idea y la iglesia tuvo que reunirse y decir, ya, ¿saben qué? ¿Cuál es el canon? Y hoy día nosotros tenemos el libro, ¿dónde dejé mi Biblia acá? Ya todo cerradito, ¿ok? Ordenadito, pero eso fue producto de que la iglesia tuvo que sentarse a discutirlo, ¿ok? Porque hubo una tensión. Aquí pasa más o menos lo mismo. ¿Ok? Y sin ir más lejos, la reforma protestante es también una respuesta ¿a qué? A la contingencia. ¿A la contingencia cuál? De que ya hay líderes que se apropiaron, ya tomaron el poder de la organización, se están lucrando a partir de ella, están pasándolo bien a partir de ella, están subyugando a la gente, están dejando a la gente sin la Biblia. Recuerden que ese era un gran temazo que hubo en el año del 1100 al 1500. Las personas eran ignorantes porque no se les entregaba, era todo en latín, ¿ok? Y entonces hay una gran revolución, muchas personas intentan reformar aquello hasta que se produce la ruptura de la iglesia, se genera la reforma protestante. De nuevo, ¿por qué? Por una tensión. ¿Ok? Entonces, muchas veces Dios se usa de estas cosas para poder ir modelando lo que Él quiere hacer. Perfecto, entonces, ¿qué pasa después? ¿Ya? En el verso 2, los apóstoles establecen prioridades. La cosa está complicada, hay mucha demanda, y ellos dicen, no, ¿sabes qué? Es como cuando uno se ve con el agua hasta el cuello de repente, ¿cierto? En la semana, tiene muchas cosas que hacer, te está viendo sobrepasado, quien es padre con sus hijos, no sé, el que está estudiando de repente se desordena un poco y dice que nos paremos un poco, acá tenemos que ordenar la cosa. ¿Ok? Y entonces los apóstoles establecen prioridades y ellos dicen entonces no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No, o sea, no está bien. O sea, servir las mesas es muy importante. Es muy importante porque hay gente con necesidad. Hay viudas, hay un mandato bíblico por detrás, porque las viudas es algo muy importante en la Escritura. Ninguna viuda puede ser desatendida, es un mandato poderoso, ¿ok? Entonces está muy importante, pero a nosotros se nos dijo, el Señor Jesús nos enseñó que nosotros teníamos que dedicarnos ¿a qué? A la palabra. Por lo tanto, vamos a tener que tomar una decisión drástica acá, porque nosotros no podemos perder el foco de esto, ¿ok? Entonces se dieron cuenta de esto. Entonces ahí dice a la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y acá tenemos que hacernos cargo de algo que dice el texto, sobre todo por nuestra época, ¿cierto? En donde el feminismo está tan en boga, porque hay que hacerse cargo, digamos, no hay que sacarle el poto a la jeringa. Dice, ¿por qué 7 hombres? ¿Por qué no 7 mujeres? ¿Ok? Entonces detengámonos acá brevemente, tal vez más adelante hacemos un sermón más largo sobre esto, pero detengámonos brevemente. Porque el texto dice, escojan 7 varones, ¿ya? Y pudieron ellos en ese momento, dado el problema que se suscitaba, porque al final eran las viudas las que estaban siendo desatendidas, haber dicho, oye, escojamos 7 mujeres. Puede haber sido, ¿o por qué no? ¿Ok? Pero hay un énfasis acá de que sean 7 hombres. Y al parecer, entonces, cuando uno ya ve esto, digamos, de manera global, claro, y uno después se da cuenta que el texto termina con una imposición de manos, es que no están escogiendo simplemente una solución puntual para un problema puntual, sino que ellos tienen en mente ya establecer algo más formal. Y allí es donde entonces empieza a tomar cuerpo este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que las mujeres siempre han sido, son y serán de extrema importancia en la vida de la redención, siempre. O sea, Dios escogió que el Salvador y la promesa de la salvación fue dada ¿a quién? A una mujer. O sea, sin duda, incluso la iglesia es tratada de forma femenina, digamos. Cuando tú vas a Apocalipsis, dice que el dragón persigue ¿a quién? Persigue a la mujer. ¿Quién es la mujer? Es la iglesia. O sea, entonces, digamos, no vamos a entrar a discutir acá si la mujer es no relevante. Es tremendamente relevante. Está transversalmente en toda la Escritura la mujer de inicio a fin.
de inicio a fin, es súper, súper relevante. Pero la Biblia es consistente desde el Antiguo Testamento de que existe solo un asunto, ¿ok? En particular que ha sido reservado exclusivamente para varones, y esta es la responsabilidad del liderazgo espiritual. ¿Ya? Eso es súper importante establecerlo. La responsabilidad del liderazgo espiritual, Dios se la cobra a los varones. ¿Quién pecó en el huerto del Edén? Primero. Respóndanme ustedes, por favor. ¿Quién pecó primero? ¿Quién comió del fruto? ¿La mujer o el hombre? La mujer, ¿o no? ¿Y a quién le tienen las mechas? Adán. Adán le tienen las mechas. Y eso fue en un orden de creación. De creación. No había ni pecado. O sea, no entremos con el pecado acá, temas culturales. No había ni pecado. ¿Ok? Y cuando Eva desobedece, a Adán le cobran por lo que ella hizo. Entonces hay una responsabilidad desde la creación del hombre, que es ineludible. El varón tiene que hacerse cargo de los problemas de la sociedad. No se puede desentender. Y nosotros nos vamos a dar cuenta después por el pecado de que el hombre tiende a desentenderse. ¿Ok? O sea, si ustedes preguntaran a los varones, ¿qué es más simple, liderar o qué hace viendo tele en la casa? La respuesta es viendo tele en la casa con una cerveza Duff al lado, tal Homero Simpson. ¿Ok? Esa es la respuesta. O sea, el liderazgo, ejercer el liderazgo es algo que al varón le cuesta. ¿Ya? Fuera del tema del poder, que hay tanto hombres como mujeres que andan en búsqueda de poder. ¿Ok? Perfecto. Pero el hecho transversal que nosotros vamos a constatar es que el hombre, si pudiera, iba a jugar a la pelota todos los días. ¿Ok? Si pudiera. Entonces, pero acá en el Antiguo Testamento nosotros vemos de forma consistente esta situación. Y para seguir, nosotros vemos mujeres relevantes en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Muchas mujeres van a decir, oye, pero ¿y Débora, cierto? Claro, porque Débora fue usada por Dios, ella se levantó, dirigió un movimiento, ya fue una guerrera tipo Tomb Raider seguramente, y que libertó al pueblo maravilloso. Y vemos mujeres como Esther, que tienen un libro completo en la Biblia, y ellas organizaron un movimiento para poder salvar al pueblo seguramente de una matanza así generalizada, muy, muy potente. Dios usa, pero lo que nosotros no encontramos en el Antiguo Testamento son sacerdotisas. No encontramos. No hay sacerdotisas, no hay. Por tanto, la responsabilidad espiritual, ¿cierto?, está en el varón. Y parece que todo va tendiendo hacia allá, aquí en el texto. Vamos a seguir. ¿Ok? Bueno, en el Nuevo Testamento ustedes van a ver que Pablo trata a muchas mujeres muy bien y las alaba porque los apoyan ahí en el ministerio. Hay una que se llama Febe, a la cual Pablo trata de la madre protectora para su vida. O sea, por eso les digo, la importancia y la relevancia está fuera de discusión, pero en este asunto en específico no hay cómo agarrarse. Y por último, para terminar este punto, y si quieren después lo desarrollamos más en otro momento, tenemos que entender entonces que esto no es algo cultural, ¿ok? No, es que la Biblia fue escrita desde la perspectiva del patriarcado. ¿Ah? El miserable patriarcado que tiene la culpa, que ha infectado, sacamos de esta cultura del patriarcado. No, ¿por qué? Porque punto uno, lo que les acabo de decir, esto fue en la creación, no hay ninguna cultura. Y segundo, cuando Pablo trabaja en Efesios, ¿ok?, la idea de los roles, porque obviamente somos iguales en dignidad y derecho y todas esas cosas, eso es verdad, pero los roles son distintos. Y cuando Pablo argumenta respecto de dónde provienen esos roles, Pablo no construye ni desde la cultura judía ni desde la cultura griega. Pablo construye desde el ser de Dios, la razón de él es teológica. Dice que el Padre, Dios, está sobre el Hijo. Eso dice. Y que el Hijo todo le debe al Padre. Incluso Jesús, en los Evangelios, específicamente en Juan, dice que nada hago por mi cuenta, sino todo aquello que veo al Padre hacer, eso hago. O sea, hay una sujeción espiritual en la Trinidad desde la eternidad. Y dice que esa relación entre el Padre y el Hijo de subordinación y de cooperación, ¿ok?, también se traspasa ¿a dónde? Al hombre y la mujer.
Porque dice entonces que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Por tanto, la razón, y podemos pelear con ella, y Génesis nos va a dar una razón, dice, tu voluntad será contra la de tu marido, pero tu marido se enseñoreará de ti. Es decir, hay un conflicto entre nosotros desde siempre, no nos ponemos de acuerdo y no nos gusta esta idea, ¿ya? Y chiquillas, no solamente a ustedes no les gusta, a los hombres tampoco les gusta. No les gusta. Como les digo, pásale un control remoto y se darán cuenta. ¿Ok? No les gusta. ¿Ok? Pero la idea viene desde la Trinidad. Y si queremos un orden en nuestra vida y vivir la presencia de Dios y la voluntad de Dios, tanto hombres como mujeres vamos a tener que someternos a esa forma de entender las cosas y asumir la responsabilidad que Dios nos llama para que Dios manifieste su poder. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos de estos hombres? 1, buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué dice el texto? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Ok? Y buen testimonio no es perfección. Tenemos elección el 15 de octubre. Ustedes van a tener que mandar un correíto o algo a nosotros para que vayan los hermanos a postularse. No estamos diciendo acá, y el texto no dice, que tenemos que buscar gente perfecta. No. Pero sí, no pueden ser personas que sean conocidas por sus pecados. Es distinto. ¿Sí? Tú no puedes buscar una persona que todos la conocemos porque anda siempre rabiando. ¿Sí? Porque anda siempre gritando. Porque anda hablando mal de la vida. Porque nunca está conforme con nada. ¿Cierto? Porque no es capaz de tomarse una copa, se toma 10 y queda borracho. No puede. No puede. Tiene que ser una persona de buen testimonio. Tiene que ser una persona que tenga una pura mujer. No, es que el hermano es bacán, tiene varias chiquillas. No, aquí eso no funciona. ¿Ya? Tiene una sola, ¿ok? Y tiene que ser fiel, tiene que tratarla bien. No puede ser una persona mujeriega, ¿ya? Una persona que tiene problemas con la pornografía y no sale de allí. No puede ser, ¿ya? O sea, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que luchar contra el pecado. Porque si usted no escoge a alguien así, no perfecto, pero alguien que luche contra el pecado y que lo reconoce abiertamente, nos estamos metiendo en un conflicto y estamos llevando a la iglesia a la deriva y la vida espiritual de todos nosotros la va a pasar mal. Buen testimonio. ¿Ya? Y a propósito del buen testimonio quiero decir una cosa. Buen testimonio no es esconder los pecados, esconder las luchas. ¿Por qué? Porque algo también que está muy impregnado en nuestra cultura es pasar bien, pasar desapercibido, ¿ok? Vender la pomada de que eres una persona decente. Cuando tenéis lucha. Entonces muchas personas no hablan de sus conflictos porque creen que si los hablan van a ser mal mirados, ¿ok? Eso tampoco funciona acá, ¿ok? Esto se trata más bien de reconocer que tengo problemas, ¿ok? Reconocer que tengo un conflicto. Dejar que se me trate el corazón, ¿ok? Y cuando tú encuentras una persona, un líder, un hermano, cualquiera que sea, una hermana, que reconoce su lucha, fíjense ustedes qué es lo que pasa espiritualmente. Nos sentimos más unidos a esa persona que distantes de esa persona. ¿Por qué? Porque entendemos que es la lucha de la persona la misma que tengo yo. Entonces, de nuevo, buen testimonio no significa dártelas de bacán, ¿ok? Y esconder ahí todo detrás y pasar bien. No, es ser genuino, compadre. Sí, todos tenemos problemas, ¿ok? Y eso también yo trato siempre de decírselos como pastor, ¿cierto? Porque eso es importante para la vida. O sea, nos llevamos mejor, es mejor la comunión, ¿cierto? Imagínense ustedes un líder con el peso de tener que aparentarles a ustedes todo el tiempo, ser alguien sumamente espiritual, desde una perspectiva súper puritana, súper de monje, y eso no sirve. No le sirve a la iglesia, no le sirve a nadie. ¿Ok? Entonces hay que también deshacerse de ese peso que es innecesario. ¿Ok? Vivimos delante de Dios con el corazón genuino. ¿Ok? Recibimos la amonestación del Señor, si hay que arrepentirse, nos arrepentimos, pero somos las personas que somos. Eso es importante. Perfecto. 2, dice el texto, llenos del Espíritu Santo y ¿de qué? De sabiduría. Y algunos de ustedes podrán pensar, pero es que aquí los apóstoles le pusieron mucho. O sea, si aquí hay que atender a las viudas, ¿cómo llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? O sea, ya estoy descalificado. ¿Ah? Está demasiado complicada esta cosa. Hoy sé que hay que garzonear nomás. ¿Ah? Uno podría pensar. Pero no.
pero no. ¿Por qué? Porque no es tan simple como se piensa. ¿Ok? ¿Por qué no es tan simple como se piensa? Porque el servicio al necesitado conlleva servir con afecto, conlleva servir con empatía, conlleva colocarte en el lugar, conlleva que cuando tú entras a ese espacio, a ese universo de situaciones, tú vas a entender, vas a saber cómo comportarte, vas a saber qué decir, qué no decir. Vas a tener que discernir. No se puede hacer así nomás. ¿Se entiende? Esa sabiduría de Dios para entender la situación. Y la sabiduría contempla también servir con transparencia, sin avaricia. Imagínese ustedes escogen un diácono, va a decir, compadre, tiene muchas ganas de servir, pero el tipo es avariento. Y se aprovecha la gente después. Y después venimos con la historia de que se anda aprovechando a esta persona de la gente. Y anda viéndoles plata, se deja servir por todo el mundo. O sea, ¿puede pasar o no puede pasar? Por lo tanto, es importante ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gente que tiene dominio propio. Gente que sabe gobernarse. Gente que sabe dónde está parado. Entonces, por eso el énfasis tan importante. Conlleva saber a quién tú das el pan y a quién le das un tirón de oreja. Porque llegan muchas personas también a pedir a la iglesia, ¿o no? Muchas personas llegan a pedir a la iglesia. Entonces el diácono tiene que saber posicionarse, saber por quién ora y a quién le pega un charchazo. Suena fuerte, ¿eh? Pero eso es verdad. Hay mucha gente que quiere abusar. Entonces el hombre tiene que tener autoridad. Tiene que saber dónde está. Tiene que saber gobernar. Tiene que saber posicionarse. Por eso la idea de que tiene que ser lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Pero también hay otra cosa. Nosotros, nuestras armas, no son armas carnales, son armas hechas en Dios, en espirituales, para derribar fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, el diácono, tiene que saber usar la palabra. Por eso también lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, porque ese hombre cuando esté en esa situación tiene que hacer prevalecer ¿qué cosa? El Evangelio. Y el Evangelio hay que saber presentarlo. Tienes que ir con el Evangelio por delante. Tienes que proclamar a Cristo, enaltecerlo en donde estés, lidiar con esa situación de necesidad y Cristo tiene que prevalecer. Y allí tenemos el caso de Esteban, ¿cierto? Primer mártir de la historia, en donde él va después, es diácono, pero él se encuentra predicando y por su predicación lo apedrean. Por tanto, esta idea de lleno del Espíritu es lleno de la palabra también. Una persona que conoce la palabra, una persona que presenta la palabra, una persona que no se atemoriza, una persona que da testimonio. Que Dios nos dé esas personas. Que Dios nos dé esas personas. ¿Te puedes imaginar la cantidad de demanda que aparece cuando entras en la casa de una persona que pasa por un tiempo de carencia? Para esto se necesita sabiduría, discernimiento espiritual, autoridad espiritual. Entonces los apóstoles deciden dividir el trabajo con hermanos calificados. ¿Cómo lo hacen? Vamos acá a otro punto. ¿Cómo lo hacen? Los apóstoles dan la orientación e indican, los parámetros los damos nosotros, pero ustedes escogen. Y fíjense que eso después la iglesia presbiteriana lo adopta. ¿Ok? Fíjense que normalmente de los consejos, de los consistorios, nacen ¿qué cosa? Los parámetros. Nacen los criterios. ¿Pero quién escoge? La gente. ¿Ok? Y dice que esto le pareció súper bien a la gente. Súper bien. Y se fueron a buscar. ¿Ok? Entonces, de acá, de esta idea, es que nace el sistema que conocemos como presbiteriano. ¿Ok? Y es importante también señalar que en temas de gobierno y en temas de estructuras de iglesias no es algo menor. La Biblia habla más de esto que del diezmo. Y habla más de esto que de muchos temas. O sea, la forma en que se estructura una iglesia local es tremendamente relevante. Afecta toda la dinámica de una iglesia. Completamente. La forma en que se rinden cuentas, todo eso es sumamente relevante. Y acá se nos está diciendo que el sistema que los apóstoles generan es un sistema en donde la gente misma busca las personas apropiadas y ellos mismos se ponen de acuerdo para que estas personas surjan, ¿cierto? Y las personas que ya están en la autoridad las bendigan y les pongan las manos para que ellos sean también parte y se incorporen. Este sistema es un sistema bíblico, ¿ok? Que después vamos a conocer como el sistema presbiteriano. ¿Quiénes son estas personas? ¿Ok? Dice el texto que es Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. ¿Qué llama la atención? Que son todos nombres griegos. ¿O no llama la atención eso?
Son todos griegos. Y esto también es importante. Son todos griegos porque, fíjense ustedes que ya nadie podría alegar. Aquí hay sabiduría también. ¿Por qué? Porque los hebreos están alegando en contra de los griegos. Hay todo un tema de racismo probablemente aquí está ahí metido, está encapsulado. ¿Ok? Pero se elimina todo este problema de racismo desde el inicio. Y los primeros líderes, aparte de los apóstoles, que ahora son los diáconos, son todos griegos. No son ningún israelita, ningún hebreo. Y eso habla también de nuevo de la transversalidad, ¿ok? De la visión de Dios de generar un pueblo multicultural. ¿Cuáles son los términos de la elección? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y este formato es altamente relevante porque se realiza una investidura formal a estas personas, se ora y se les imponen las manos en señal de transferencia de autoridad. Y aquí se amarra obviamente lo que está primero. ¿Ok? La idea y la importancia y la relevancia de que se indica en el texto de que sean varones porque hay una transferencia de autoridad. Ellos tienen que ejercer esto de forma con autoridad, digamos, por todas las épocas. ¿Ok? Y ahí cuesta un poco, digamos, para el varón también porque se tiene que hacer la idea de que él no está simplemente cumpliendo la labor de un presidente de curso. ¿Ok? Esto se trata de una responsabilidad ante el Señor. Y la iglesia es detentora de los oráculos de Dios que son su palabra. Entonces, lidiar con la palabra de Dios y con el ministerio hay que hacerlo en santidad. De allí tanta pureza y tanto énfasis. Este ceremonialismo que vemos de repente, ¿cierto? Cuando llega un pastor nuevo o cuando se coge un presbítero, un diácono y vienen las personas y se le imponen las manos, uno dice, oye, tanto show. No, es que es para mantener la pureza, la estabilidad de la iglesia. ¿Ok? Porque esto es importante. ¿Ok? Entonces, ahí vemos también que no todas las ceremonias son desechables. Hay ceremonias que tenemos que conservar, preservar y valorar. Porque son también, de alguna forma, como columnas dentro de la vida en la historia de la iglesia. Hay que aprender a apreciar esas cosas. Que uno cuando crece joven, desordenado, sin Dios ni ley, no le gustan esas cosas. Pero después cuando Dios te reformula el corazón, te vas dando cuenta que estás ahí un poco equivocado y estas cosas vas a tener que aprender a apreciarlas, a entenderlas. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de esto? O sea, ¿qué pasa cuando la iglesia hace las cosas a la manera de Dios? ¿Quién se beneficia de esto? Y Lucas encierra, pero aquí va a encerrar todo el primer ciclo del libro de Hechos, no solamente la última parte. ¿Ok? Hace una afirmación, dice, la expresión de Lucas dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es el resultado de todo lo que viene pasando. De la predicación con fe, de que los hermanos eran generosos y compartían todas las cosas. Es un resultado. Pero se encierra con esta lección. Con hacer las cosas, resolver las problemáticas al estilo bíblico. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como comunidad que estamos creciendo, que estamos cada vez con más ganas de servir, que se va incorporando nuevas personas, nuevos hermanos? ¿Qué pasa para que esto lo potenciemos? Tenemos que vivir de acuerdo a las Escrituras. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las Escrituras. Ninguno está obligado a aceptar todo lo que he dicho de golpe y porrazo. Hay que reflexionarlo, hay que entenderlo. Algunos nos demoraremos más, otros menos. Maravilloso, eso no hay problema. Pero tenemos que ajustarnos a las ideas bíblicas. Tenemos que creerlas en nuestro corazón, tenemos que vivirlas para que nos vaya bien. Algunas palabras finales para nosotros, chiquillos, acá en la iglesia local. Primero, entendamos la dinámica bíblica para el funcionamiento de las iglesias locales. ¿Ok? Muchas iglesias no crecen porque los pastores o presbíteros están llenos de tareas administrativas. Y problema también de los presbíteros, de los pastores, ¿cierto? Porque ellos no se desprenden y no priorizan. ¿Ya? Reuniones de consistorio en donde todo el tiempo se pasa resolviendo problemas domésticos. No, hay que hacer división entre las cosas. Esa es la recomendación bíblica. ¿Ok? Los presbíteros deben dedicarse ¿a qué? A orar. Entonces, hermano Fernando, hermano Christopher, hermano Roy, ¿ah? Tenemos que dedicarnos a orar. A leer la palabra. Nuestras reuniones tienen que girar en torno a eso. Esa es la gran preocupación. Entender la Escritura, vivir la Escritura.
¿Para qué? Para que después esto fluya y se derrame sobre todo el cuerpo de Cristo. Esa es la prioridad, ¿ok? Estudiar la palabra para poder orientar espiritualmente, ¿ok? Entonces eso es importante. ¿Por qué de repente también solamente se llama el pastor para pedir consejo? De nuevo, porque ¿cómo no? Porque la iglesia tiene que generar presbíteros también robustos, pues, ¿cierto? Y hay que transversalizar el servicio para que la iglesia también pueda entender que todos son aptos para enseñar, todos son aptos para instruir en justicia, todos. Y eso pasa por esta división de las responsabilidades. Y tenemos que nosotros como iglesia local crecer en aquello. Entonces, si usted quiere reclamar algo, vaya donde mí o vaya donde un presbítero y reclámele. ¿Por qué? Porque está preocupado mucho de las cosas de la iglesia y está preocupado de orar y de la Biblia. Nosotros necesitamos también de que la gente nos ayude y nos instruya y nos diga, pastor, usted anda metido en cosas que no corresponden. ¿Cierto? Presbítero, usted anda metido en cosas que no corresponden. Para algo hay una junta diaconal. ¿Y la junta diaconal qué tiene que hacer? Tiene que responsabilizarse. Y no esperar que lo anden llamando para hacer las cosas. Tienen que juntarse ellos de sí mismos. Soltar el control remoto, ¿cierto? Soltar la cerveza, dejar el sillón, ¿ah? Llamar al otro diácono y juntarse y organizarse, por hermano. Eso es lo que tiene que hacer para que la iglesia funcione bien. Para que nosotros tratemos con honra y con dignidad el oficio que se nos entregó. ¿Ok? Y necesitamos obviamente establecer una junta diaconal robusta, enérgica, de gente que tenga tiempo, disposición, competencia. Pensemos en tantas necesidades que tenemos, por ejemplo, el comedor solidario. ¿Cuántas oportunidades hay que la junta diaconal tiene que asumir y que no ha asumido? Por tanto, aquí viene la palabra también para los hermanos, ¿cierto? Asuman la responsabilidad que ustedes tienen. Sean responsables, no esperen que los llamen, hagan el ministerio que se les encomendó. ¿Ya? Y por último, queridos hermanos, a ustedes les toca elegir. Y el problema acá no es llenar una vacante, ¿cierto? Sino, como les comenté en un inicio, cómo después nos deshacemos de una persona que no da el ancho, que no está con el corazón en el servicio, que no quiere ser modelada, orientada, que no está presente, que no tiene tiempo. Entonces, escoja bien. Escoja bien. Este oficio no es para el amigo, ¿ok? No es para el pariente, no es para el amigo del shop. No, este cargo tiene connotación de responsabilidad y autoridad espiritual. Entonces, cuando usted, delante del desafío que tiene que hacer usted, ore. Señor, ayúdanos, uno, a disponernos, ¿ya? Para que sepan también, nuestro estatuto indica que las personas que se tienen que proponer tienen que tener mínimo un año de membresía en la iglesia. ¿Estoy correcto, hermano Fernando? Por lo menos un año. Entonces, los hermanos que se han incorporado, sigan en ese camino, el próximo año van a haber más elecciones. Pero ahora toca escoger personas que tengan mínimo un año. Ore al Señor. Por esa persona, ore por usted mismo. Si usted ya tiene más de un año de miembro, disponga su corazón para servir al Señor. Este oficio es para alguien con vocación. El fardo es sumamente pesado para quien no tiene vocación. Es importante también eso. Oh, me propusieron a mí, qué lindo. Me siento tan honrado. Voy a ser importante en la iglesia. Hermanito, ¿quiere ser? Sí, yo quiero ser. No, eso no funciona. Usted tiene que tener amor por la gente, ¿me entiende? Usted tiene que tener ganas de visitar. Usted tiene, si va a ser diácono, tiene que tener ganas de administrar este edificio, de preocuparse de los detalles, de que se nos cae la luz, de que tenemos que... Todas esas cosas importantes, ¿ah? De que la fachada hay que limpiarla, que hay que pintarla, que hay que atender al necesitado. Usted tiene que tener vocación para esas cosas, para que el equipo funcione. ¿Ok? Bien práctico, espero que haya sido. ¿Ok? Pero para que nos ordenemos y para que nos vaya bien. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos orienta de forma práctica. Queremos abrazarla y vivir con alegría el ministerio y la vida en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.